Si tienen una Biblia por ahí, quiero que la abran, quiero que usen sus aplicaciones en su teléfono si es necesario, pero quiero que vayan al Evangelio de Juan. Es el cuarto Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estamos en el capítulo número 13 esta mañana. 13, 1-3. Juan capítulo 13. Y regresando a la historia de nuestra movida para allá, para el área de Corpus Christi, en una ciudad que se llama Aransas Pass, hace algunos años, 19 años básicamente, fue en el 2000 creo que cuando nos movimos. En esos años, en esa temporada, salió la película de la Pasión de Cristo. No sé si la recuerdan o recuerdan cuando salió, no sé, saben dónde estaban ustedes cuando salió la película, pero fue una película trascendental. Y una de las características de esta película, si acaso no la han visto, se las voy a echar a perder un poquito, pero es que inicia con esa experiencia del aposento alto. La noche que Jesús va a ser traicionado, Él está en el aposento alto celebrando la Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y en la película lo que hace, cuando empieza a interactuar con sus discípulos, la película, que es el caso de muchas películas, se empiezan a ir hacia atrás en la vida, en la cronología. Y hay escenas donde Jesús empieza a platicar con diferentes de los discípulos, diferentes personajes, e inclusive hay una escena donde Jesús está trabajando con la madera, porque Él fue carpintero, está trabajando. Entonces, la película es la interacción de el presente con el pasado, presente con pasado, y está entretejida de tal manera que obviamente al final es la crucifixión de Cristo y termina con la resurrección. Es la clásica historia de la Semana Mayor. El capítulo 13 de Juan es precisamente eso. Es el principio de la experiencia del aposento alto. Y en ese contexto encontramos dos cosas. Encontramos cosas que son extremadamente importantes en la relación de la familia o en las relaciones interpersonales. Encontramos lo que viene siendo el ideal de una relación. Y menciono el ideal porque cuando pienso en la escena de Mel Gibson en la película, si ustedes recuerdan o la han visto, es una escena en la cual lo celebramos la semana pasada con la Santa Cena. Están celebrando precisamente la Pascua y Cristo es donde Él habla acerca de que este es su cuerpo que por vosotros va a ser mutilado o partido, y este es el simbolismo de un nuevo pacto y es la copa, mi sangre derramada. Entonces, en el mundo ideal, Cristo está estableciendo un nuevo pacto. Esa es parte de ello, es un nuevo pacto, ¿ok? No es el antiguo, es el nuevo. En el mundo ideal, capítulo 13, que es donde estamos, 14, 15, 16 y 17, todo eso se lleva en esa experiencia. Es un momento íntimo en el cual Cristo inicia esta conversación tomando un contenedor con agua y una toalla. ¿Y recuerdan lo que hace? Empieza a caminar alrededor de la mesa, ¿haciendo qué? Lavando los pies de los discípulos. En el mundo ideal encontramos una experiencia en la cual están celebrando un evento trascendental de la cultura de ellos, donde Cristo, es obvio que Él se sometió a la ley. Y el someterse a la estructura de la ley le dio la libertad. Ese principio es necesario en la crianza de hijos, ¿no es cierto? Porque típicamente pensamos que libertad es no reglas. Pero los que hemos vivido y tenemos las cicatrices de la vida, es en el contexto de estructura que tenemos libertad, ¿o no? Es en el contexto de estructura que tenemos libertad. Y eso lo menciono porque recuerdo estar manejando, o no manejando, pero bueno, en un carro cuando manejábamos en Etiopía, en Addis Ababa, que es la capital de Etiopía, en África. Y recuerdo porque eran 9 millones de personas en la ciudad. 9 millones de personas, ¿ok? Probablemente lo doble que Houston, la ciudad de Houston. Se pueden imaginar Houston. Y casi no había, muy poquitos o no había señalamientos de tránsito. Entonces ya se imaginarán, ahí es donde te encuentras con Cristo y clamas a Dios, porque, o sea, no hay la infraestructura de poder manejar. Entonces, la bendición que tenemos de la infraestructura en Estados Unidos en la cuestión vial o en las reglas de cómo manejamos, nos da la libertad de poder decir a la edad de 17 años, 16, 18 años de edad, me siento confiado en que mi hijo maneje, porque hay una estructura. Entonces, Cristo en el mundo ideal se somete a esa estructura, lava los pies de los discípulos, celebra la Pascua, el nuevo pacto. La realidad de esa relación, la realidad es de que capítulo 13 inicia con argumentos entre los discípulos de que quién va a ser el mayor en el reino de Dios. O sea, están viendo la humildad, están viendo el objeto de la lección, lavando los pies de los discípulos, y estos ingratos están peleando a ver quién va a tener el pedazo de pastel más grande cuando Cristo venga. Eventualmente en el mundo real se va a parar de entre ellos uno de ellos llamado Judas. ¿Y qué es lo que va a hacer?
Va a traicionar a Jesús. Entonces, la Biblia te presenta esta experiencia donde en nuestro mundo nos gustaría pensar que cuando pensamos en la vida de Cristo y cuando nos acercamos a Cristo, nuestras relaciones o nuestra vida va a estar en un mundo ideal, pero muchas de las veces es el mundo real. Ahora, aquí está el problema y aquí es lo que quiero que hablemos por los próximos minutos. Para mí en lo personal, y esa es mi opinión muy personal, muchas de las veces no es el hecho de que lo ideal se convierta en real. No es el hecho de que muchas de las veces, aunque deseamos esto es lo que realmente experimentamos. Aun cuando tratamos de perdonarnos y de educar y de amarnos, muchas de las veces el rencor, el resentimiento nos toma presos o las emociones. Para mí el reto es cuando vivimos la vida en medio de los dos. Es cuando decimos en inglés the unresolved tension. Es la tensión de la vida, que nuestra tendencia es que si nos acercamos a Cristo es para vivir sin tensión. En otras palabras, ya sea que el Señor o me sane físicamente porque estoy enfermo, o que simplemente me lleve con Él. Es la situación en la cual o me quedo casado con ella, o mejor cada quien por su lado para no meternos en problemas más serios. O es la situación en la cual oramos para que nuestros hijos sea esto y esto, o simplemente esto y... En otras palabras, nuestra tendencia es pensar de una manera lineal, de una manera en que o es blanco o es negro, o es salvo o no es salvo, o va a sanar o no va a sanar. Cuando la Biblia presenta a través de la historia, y Cristo es el perfecto ejemplo de ello, donde hay una relación en la cual hay una tensión. ¿Por qué? Una vez más, porque Cristo está lavando los pies de los discípulos y estos ingratos responden preguntándose y peleándose quién va a ser el mayor en el reino de Dios. Donde Cristo está diciendo, este es el pan que representa mi cuerpo y esta copa es mi sangre del nuevo pacto, y lo primero que hace Judas es ir y traicionarlo. ¿Sí ven la tensión que está creando esto? Que Cristo está sirviendo no a personas que potencialmente lo van a traicionar, pero personas que lo están traicionando. Entonces la pregunta es, ¿cómo navegar las relaciones, la vida, donde en un momento dado estamos en esa tensión? Por ejemplo, aquí está la tensión, nada más para ilustrar esto. En el mundo ideal, en el libro de Génesis, el Señor establece este principio, que Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre, ¿qué cosa? En el mundo ideal, ¿sí? donde el hombre tenía una relación con Cristo, es capítulo 2. El pecado no entra hasta el capítulo 3. Entonces hay una relación perfecta entre Dios y hombre. Perfecta la relación. No hay pecado, no hay rebelión, no hay muerte. La creación no está gimiendo para ser restaurada porque no ha sido quebrantada o rota la creación. Entonces en este mundo ideal, observen lo que sucede. En el mundo ideal, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerle o voy a darle al hombre una ayuda. La Reina Valera dice una ayuda idónea o adecuada. ¿Qué es el punto aquí? El punto aquí es que en el mundo ideal, observen la manera en que Dios se mueve. Ese es un principio que sería bueno que abrazáramos o que creyéramos en él. Dios siempre se mueve y Dios suple necesidades que típicamente no sabemos que tenemos. Porque la Biblia no dice que Adán dijo, no es bueno que yo esté solo. Tengo la tarea de administrar o de sojuzgar la tierra y no lo puedo hacer solo. Ojalá Dios escuche mi plegaria y me dé una ayuda adecuada. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia solamente dice que Adán disfrutaba y andaba y le dio la tarea de nombrar los animalitos y dijo el señor conejo, señora conejo, y que el señor caballo y la señora caballo, y así se fue de uno por uno, ¿no es cierto? Fue la tarea de Adán, la que le había dado, de cuidar del huerto. Y en medio de todo ello, Dios se da cuenta que en una relación perfecta, Dios, hombre y Dios, el hombre tenía necesidad de compañerismo. Entonces en el mundo ideal, aquí está el cuadro ideal. Solamente se mueven unos cuantos versículos y sucede lo real. ¿Qué es lo real? Que cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y ¿quién? La que supuestamente iba a ser la ayuda idónea o adecuada, oyeron que Dios el Señor andaba corriendo el jardín o caminando en el jardín, y entonces los dos, ¿qué hicieron? Se escondieron entre los árboles para que Dios no los... O sea, se acabó lo ideal y empezó lo real. Esta mañana yo estoy convencido que si tú vienes del trasfondo como el mío, es de que teóricamente, doctrinalmente, bíblicamente, en nuestro corazón queremos lo ideal. Pero lo real es los pensamientos que tenemos, las acciones que llevamos a cabo, las luchas que tenemos. Y lo dije la semana pasada, el problema es el chavo con el que me rasuro en las mañanas todos los días, ¿no es cierto? El problema está dentro de...
problema está conmigo. Entonces, en esa tensión de lo que no se resuelve, del capítulo 2 al capítulo 3, mi invitación, si se pueden llevar una sola cosa esta mañana, es que tengamos cuidado en no ver a Cristo como el sirviente cósmico, Cosmic Butler, que no veamos a Cristo como el genio de la lámpara, que su trabajo es resolver esa tensión de lo ideal con lo real. De que a lo mejor, y eso es lo que quiero que hablemos, a lo mejor parte de la conversación en relación interpersonal es de que Cristo nos llama a vivir la vida en medio de la tensión. Y entre más abrazamos o más vemos nuestra vida en la tensión, aprendemos a confiar más en Él. Entre paréntesis, porque esto no lo dije en el culto anterior, debí de haberlo dicho, pero es lo bueno de que tengo 2 oportunidades más de predicar, porque puedo reparar algunas de esas cosas. Estoy asumiendo que cuando hablo de tensión, estoy hablando de una tensión que glorifica a Dios. No estoy hablando de la tensión que crea o que se crea por negligencia o pecado. Una vez más, observen a Cristo, aposento alto. La tensión está en que Cristo, siendo el siervo sufriente, lava los pies de los discípulos, está trayendo el nuevo pacto, su cuerpo, su sangre derramada. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es la tensión? De que los discípulos, en lugar de aprender de Él y entender el mensaje, se están peleando quién va a ser el más grande en el reino, y la otra es que lo van a traicionar. Esa tensión que es parte de la vida es la que glorifica a Dios, porque esos discípulos van a cumplir el plan de Dios. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que nuestra negligencia y necedad es la que glorifica a Dios. Estoy hablando de situaciones en las cuales entre más persecución tenemos, más perdonamos. Entre más se nos rechaza, más abrazamos. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Estoy hablando de cosas que glorifican a Dios. En medio de todo ello, observen lo que sucede, porque la pregunta no es cómo lidiar, cómo deshacerme de la tensión. Si yo vengo a Cristo es para que no haya tensión entre Génesis 2 y Génesis 3. Ese es el evangelio de la prosperidad. Cuando buscas a Dios para que te resuelva la tensión o los problemas. El evangelio de Jesucristo es aquel que nos dice lo siguiente: de que el punto de la historia o de la palabra de Dios no es exclusivamente para instrucción, pero es algo que tiene que ver con la relación. De que en un momento dado, cuando Cristo está en el aposento alto con los discípulos, creando esa intimidad, ese momento especial en el cual la semana pasada que lo celebramos en la Santa Cena, yo les hice el comentario de que muchos creen de que en esa experiencia del aposento alto es donde nace la iglesia. Es donde se forma la iglesia y empieza este movimiento que después de 2000 años aquí estamos todavía. Es donde la instrucción era necesaria, pero la instrucción era el vehículo hacia una relación. Yo siempre lo ilustro con el matrimonio, porque pienso en esto como un acta de matrimonio, como el hecho de que digo I do, si acepto, pasamos por el pasillo en la iglesia ante un líder religioso y ante la gente y nos prometemos amor eterno. Eso es bueno, pero lo más importante es ¿qué cosa? Es que la Biblia enseña que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Esta es la manera en que nos unimos, a través de la estructura, a través de las leyes de Dios, pero ¿serán qué cosa? Una sola carne. Entonces, aparentemente, el propósito del matrimonio no es dejar la soltería. El propósito del matrimonio es convertirnos en uno. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué va a decir? No unáis en yugo desigual. Porque el propósito no es mantenernos enamorados el resto de la vida. Es importante que nos amemos, pero es la cuestión de un pacto que es irreversible, el cual nos lleva a esa unidad. Entonces, traduzcan esto con respecto a cómo navegar. La pregunta que estamos tratando de resolver es cómo navegar la tensión que no se resuelve en la vida. ¿Cómo le hacemos? Bueno, una vez más, tengamos cuidado en no ver la Biblia simplemente como leyes o principios que nos instruyen para evitar la tensión. Entendamos que la instrucción de la Biblia es para tener una relación con Cristo. Y esto es importante porque mi tendencia como varón, porque eso es lo que soy, he sido varón por 47 años, es todo lo que conozco. Mi tendencia es que me gusta pensar en instrucción porque yo quiero estar en lo, dígalo, ¿en lo qué? En otras palabras, cuando alguien habla conmigo, desde mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi suegro, quien hable conmigo, mi tendencia, y esto lo digo y lo confieso, en mi mente yo ya estoy resolviendo el problema que me están compartiendo. Porque como varones típicamente es lo que hacemos. We are fixers, we fix things. ¿Me explico? La realidad es que el matrimonio me ha enseñado, sobre todo el matrimonio, que muchas de las veces cuando ella habla conmigo, o cuando mis hijas hablan conmigo, no es porque quieren mi sabiduría y mi profundidad en la Biblia, simplemente quieren escuchar, quieren ser escuchadas. ¿Me explico? Muchas de las veces. ¿Qué es el punto? De que como varón, muchas de las veces
tengo que hacer una decisión en mi mente. Y varones, especialmente para los que tenemos damas, enseñemos a las damas este principio porque van a escoger varones. Que a veces como varones tengo que escoger o estar en lo correcto o seguir casado. Porque muchas de las veces, trágicamente, por enfatizar lo correcto, alejamos o dañamos, ¿qué cosa? La relación. ¿Sí estamos captando eso o tengo que explicarlo? Varones. Ahora, ya crucifiqué a los hermanos. Déjenme hablar de las damas por un momento, ¿ok? Tengo que hacer parejo el asunto. Aquí no hay racismo, aquí para todos tenemos. Damas, porque siento que las damas, y obviamente estoy generalizando, ¿ok? Hay excepciones a la regla. Las damas es lo opuesto. Trágicamente, en cuestión de damas, en un momento dado, hay tanta codependencia en la relación de noviazgo o de matrimonio, que en el nombre de la codependencia o de no quedarnos solas o de no perder la persona, toleramos abuso. ¿Me explico? Entonces, cualquiera que vea en el extremo uno de otro daña y crea, lo que estoy tratando de decir es esto, daña y crea una tensión no saludable. La tensión en la vida es inevitable. Aunque somos redimidos por Cristo, estamos en un mundo que aunque Cristo es soberano y es el Señor de señores, el Rey de reyes, Cristo nos ha colocado y nos ha posicionado en un mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo temporalmente. Entonces, en medio de esta tensión, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo navegó Cristo estas tensiones? ¿Cómo lo hizo Cristo cuando Él está dando el objeto de la lección de lavar los pies de los discípulos y estos ingratos están peleando para ver quién va a ser el más grande en el reino de Dios? ¿Cómo lo va a hacer Cristo cuando dice este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que por vosotros es derramada? Y lo primero que sucede es Judas sale a traicionarlo. ¿Cómo navegar esa tensión? Y es aquí donde Cristo, en el capítulo número 13, versículo 34, empieza a mostrarnos cómo hacer esto. Y dice Jesús, este mandamiento, ¿qué tipo de mandamiento? Nuevo les doy. Y el mandamiento es ¿qué? Es claro el mandamiento. Otra vez, aposento alto, intimidad, tal vez las luces están un poquito así medias apagadas, medio oscuro el lugar, en un momento en el cual estás celebrando la experiencia de la salida de Egipto, la Pascua, todo eso. Y Cristo dice, muchachos, en este reírnos y hacer reflexión de nuestras vidas, ellos no saben, pero ya son las últimas horas de Jesús, se está despidiendo, ellos no saben eso y no les gusta, porque ese es el 13. El capítulo 14, en el 14 él inicia y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, ¿qué dice? Creed también en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es lo que está haciendo? Está básicamente escribiendo su último tweet. Es su última foto que va a poner en Instagram, porque ya de aquí para adelante, ¿qué sigue? Traición, juicio ilegal, ejecución, una cruz, sangre derramada, expirar, y dice, consumado es, un sepulcro, y hasta el domingo va a resucitar. ¿Qué es el punto? Que en medio de esa tensión no resuelta, Cristo dice, quiero que escuchen el nuevo mandamiento, y es el hecho de que se amen unos a otros. Ahora, sabiendo que está en medio de varones, voy a decir una vez más porque estoy siendo un poquito prejuicioso con los varones, es de que estos chavos su motor de arranque era la instrucción. Por lo tanto, lo que ellos querían era teología correcta, querían que se abrazara la ley, porque ellos conocían la ley, eran judíos, crecieron en el judaísmo, desde chiquitos los llevaron y estaban en toda esa instrucción. Por lo tanto, cuando Cristo hace esta afirmación y dice, hey, ese es el mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, yo me puedo imaginar uno de ellos, probablemente Pedro, porque Pedro le gustaba hablar y hablar de más, es que le recuerda a Jesús que Jesús anda un poquito mal en su teología. Y se le olvidó lo que su mamá le enseñó cuando le llevó a la sinagoga de chiquito a Jesús, porque el libro de Levítico ya enseña cientos de años atrás, y dice el libro de Levítico, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, sino ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto a venganza y a rencor? Es el amar a tu prójimo como a quién. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús está diciendo que es un mandamiento nuevo cuando ya estaba presente? ¿Acaso Jesús está cometiendo plagio? ¿Saben lo que es el plagio? Plagiarism es cuando dices algo sin darle crédito al autor original. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Aparentemente es lo que está haciendo Jesús. Sí, esto es lo nuevo del mandamiento de Jesús. El mandamiento nuevo es de que se amen unos a otros como yo los he amado. En otras palabras, y este es un principio extremadamente importante en la relación de familia, en la crianza de los hijos.
asegurémonos que no nos conformemos con que nuestra familia, nuestro hogar sepa la palabra de Dios. Eso es importante y es básico. Pero la familia tiene que también abrazar lo que significa la palabra de Dios. Porque la tendencia es decir, ok, mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Y cada quien crea su versión de amar. ¿Me explico? Lo que está haciendo Jesús está metiéndonos en un problemón grandísimo, porque está diciendo, antes de que me saquen y me recuerden lo que dice Levítico, déjenme decirles que Levítico sigue siendo verdad, simplemente que yo soy el cumplimiento de Levítico. ¿Sí ven la diferencia? De que la instrucción de la Biblia era para llevarte a una, ¿qué cosa? ¿Qué dijimos? Una relación, de que yo soy el camino, la verdad de la vida, y de que esa palabra autoritativa del Antiguo Testamento no era en sí la salvación o la razón, era el vehículo para llevarte al dador de la palabra. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, como padre, mi tendencia es instruir, es decir, lo que es lo correcto, y eventualmente castigar cuando no se hace lo correcto. Pero independientemente cuál sea el escenario, si pudiéramos construir un ambiente, una cultura, una relación en la cual entendamos que la meta no es la obediencia, que la meta es la obediencia de Cristo en nosotros. ¿Sí ven la diferencia de ello? La meta no es obedecer, la meta es obedecer como Cristo obedeció. ¿Por qué? Bueno, esta es la razón, porque aquí la cuestión es si la meta es amar como Cristo, tenemos que amar a Cristo. En otras palabras, escuchen esto claramente. Personas que aman a Cristo, aman como Cristo. Personas que tienen su propia versión de amor, aman la versión conveniente de Cristo. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Porque seamos honestos, Cristo anda por todos lados. Y las ven las bandas de rock, traen sus crucifijos y todos hablan de Cristo como una persona aceptable, amigable. Nadie está en contra de Cristo necesariamente, ¿me explico? Inclusive escuchas de los mormones, de los testigos de Jehová, de la cultura del Islam, de los hindús, de cualquier religión, todos están de acuerdo con Cristo siempre y cuando Cristo sea lo que yo digo que Él es. ¿Sí captamos eso? Entonces, aparentemente el problema aquí no es el hecho de que sabemos o entendemos que necesitamos amarnos unos a otros. El problema es que tenemos que amar como Él amó, y no podemos amar como Él amó a menos que amemos a Él. La pregunta es, ¿qué significa amar a Cristo? Esto es lo que significa amar a Cristo. Amar a Cristo es simplemente entender que el encontrarse o el amar a Cristo es recibir, dar la bienvenida a una persona. Y menciono esto porque, otra vez, estamos 2000 años después de esto, hemos sido influenciados por una subcultura y culturas donde el intelecto lo hemos divorciado del carácter, de la esencia, de la ética, del estilo de vida. Entonces, muchas veces lo que nos atrae, muchas de las veces, es decir, recibir o creer verdades de una persona. Entonces nos preocupamos por la doctrina sana, porque y la doctrina es necesaria, es la instrucción, pero ya dijimos hace un momento, la doctrina nos lleva ¿a quién? A una relación. Entonces, en este caso, el amar a Cristo es dar la bienvenida a una persona. Y esto lo he mencionado anteriormente y lo voy a decir una vez más. Hay una razón por qué Cristo no nace un jueves, muere un viernes y resucita un domingo. Hay una razón, y parte de ello es porque son 33 años que hay que darle la bienvenida. ¿Sí captamos eso? 33 años le damos por eso inclusive yo recomiendo que nuestros jóvenes se casen jóvenes, porque entre más se tardan en casarse y más prolongan el matrimonio. El problema es que el matrimonio es darle la bienvenida a una persona, ¿no es cierto? Entonces es bien diferente cuando le doy la bienvenida a una persona de 21 años que una de 48 años. Porque ya trae mucho más historial, ¿no es cierto? Esa es otra paréntesis para otra ocasión, en otro día lo platicamos de eso. Pero aquí es dar la bienvenida a una persona. ¿Qué es lo que implica amar a Cristo? Es creer, ¿qué cosa? Creer las verdades que dijo esa persona de sí mismo. Una vez más, no se trata de creer en Dios. Todos creemos en Dios, sobre todo en las cárceles y en los hospitales, ¿no es cierto? Por eso inclusive cárceles, hospitales, en el ejército hay capellanes, porque todos buscamos de alguna manera a Dios. El punto no es lo que tú y yo creemos de Dios, es importante. El punto es lo que Él dijo de sí mismo. Y si yo no creo lo que Él dijo de sí mismo, la tendencia va a ser que en lugar de recibir una persona, todo lo que lo vamos a conformar es que Él me reciba a mí.
de que simplemente me lleve ¿a dónde? Al final de la historia, ¿a dónde quiero ir? Al cielo, en lugar de entender que sus 33 años sobre la faz de la tierra es para traer al cielo a la tierra, de que la vida eterna inicia ¿dónde? Inicia aquí, de que nosotros somos la expresión de la persona. Pablo dice en Corintios del aroma de Cristo, ¿no es cierto? La fragancia de Cristo. Entonces aquí es donde tenemos que creer, no necesariamente en Cristo, lo cual es importante, pero es creer lo que Él dijo de sí mismo. Y lo último es adoptar, ¿qué cosa? Y esta palabra es extremadamente importante porque esto implica que no existe. En otras palabras, cuando pienso en mis 3 hijos, tenemos 3 hijos, ellos son las únicas personas que no podemos adoptar porque ya son de nosotros. Cualquier otra persona la podemos adoptar. Traduzcan eso en estilo de vida. Una de las evidencias de una persona que abraza a la persona de Cristo, que cree en sus verdades, es que entiende que mi estilo de vida no es el de Cristo. Es donde existe ese arrepentimiento. En lugar de decir, todo lo que necesito es que mi estilo de vida sea bendecido por Dios. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Porque es lo que típicamente hacemos. No estamos en contra de Dios siempre y cuando mi estilo, mi historia, mi infancia, cómo me fue anteriormente, mis sueños, mis temores y mis deseos, simplemente Dios los bendiga. Bueno, otra vez, escuchen por favor esto. La razón que Cristo no va a nacer el jueves, morir el viernes y resucitar el domingo es porque Dios no aprueba ningún estilo de vida excepto el de Cristo. ¿Me explico? No hay manera de tener la apruebo de Dios por nosotros mismos. El apruebo de Dios es solamente el estilo de vida de Cristo. Por lo tanto, es adoptar el estilo de vida de Cristo o de la persona de Cristo. ¿Qué implica todo esto? Eso es lo que implica. Así es como vamos a terminar. Terminamos de esta manera. Se implica que si voy a recibir o dar la bienvenida a una persona, tengo que despedir a otra. ¿Quién es esa otra? Pablo dice, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Justamente crucificado. Y ya no vivo. En otras palabras, por eso es que la pila bautismal es la expresión o el simbolismo de ¿qué cosa? De que estoy despidiendo a una persona, que esa persona ¿quién es? Soy yo. Estoy muerto con Cristo. Mi pecado, mi pasado, mis pasiones, mi mentalidad, mi sentir, lo que me hicieron, lo que pasó, bla, 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 está siendo sepultado. Y cuando salgo, ¿qué sale? ¿Qué sale del agua? No solamente sale una nueva persona, pero sale literalmente la persona de Cristo en mí. Sale el hecho de que le di la bienvenida a alguien más. Entonces, lo que no podemos ver en la vida del ser humano es la coexistencia. O domino yo o domina Él. ¿Sí? Eso es lo que es el evangelio. Eso implica que si Cristo es confiable, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Véame tantito. Necesitamos dejar de usar la palabra error. Nosotros no cometemos errores, cometemos pecado. ¿Sí me explico? No es un desliz, no es un, ay, se me salió. No, deliberadamente Pablo habla en Romanos de la depravación del hombre. ¿Sí me explico? De que voluntariamente, abiertamente, sin pedir disculpas, como nuestra naturaleza es exaltar mi reino, mi voluntad, mi persona, y siempre me hago el ofendido, es por eso que, sí, siempre confío en quién, inclusive yo diría aquí, porque esto es lo que dice la cultura hoy en día. La cultura dice que todo lo que necesitas es hacer una retrospectiva y analizarte a ti. ¿Qué decimos? Ámate a ti mismo. Nada más observa tu corazón. Si la última vez que chequé mi corazón encontré 2 cosas, pecado y colesterol. Es todo lo que encuentro en mi corazón. De ahí en fuera no hay nada bueno dentro de mí. A menos que yo entienda que mi problema es que literalmente yo soy un hijo de Satanás. A menos que despida mi voluntad, mis planes, mis anhelos y reciba a una persona, su nombre es Cristo, y esa persona ahora manifieste mi vida donde Él es confiable, donde es una persona que puedo depositar mi eternidad en Él. Lo último es de que ahora ese estilo de vida tiene que reemplazar mi perspectiva de la vida. Y otra vez, podemos pasar el resto de la tarde y de la mañana y de la semana hablando de quiénes somos, dónde estamos, qué nos ha pasado, y cada argumento que tenemos tiene sentido en nuestra mente, pero lo que necesitamos argumentar, lo que necesitamos luchar, lo que necesitamos exaltar, lo que necesitamos transmitir a nuestros hijos no son nuestras costumbres, deseos, hábitos. Eso es bueno y ojalá lo hagamos, y sé que venimos de familias buenas y todo eso, pero lo que queremos saber es qué cosa: la perspectiva, el sentir, el ver, el reaccionar, las palabras, los pensamientos. ¿De quién? De Cristo Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque Cristo dice que de este modo. ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es el este?
Este es el modo, esto que estoy describiendo aquí, esto que estoy poniendo enfrente de ustedes, esto que estamos hablando, dice Cristo, de este modo todos sabrán que son ¿qué cosa? Es la única manera. Cuando esto se lleve a cabo, es la manera en que todos sabrán que son mis discípulos. En otras palabras, si esto no sucede, lo que va a terminar sucediendo es que se van a dar cuenta que son tal vez una raza superior, tal vez son un grupo de elitismo donde se llevan bien entre ustedes, pero el resto de la gente se puede ir al infierno. Van a cometer el error de pensar que la salvación o la doctrina de elección es simplemente para que yo, mi familia y mi situación, yo evite el infierno y yo vaya al cielo. Ese no es el propósito de la salvación. Desde el principio, Antiguo Testamento, doctrina de elección es para servicio. Nuevo Testamento, doctrina de elección es para similitud a Cristo. Esas experiencias de servicio y similitud a Cristo es el contexto del capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17 de Juan, donde es el aposento alto. Y Cristo dice, a menos que eso sea el motor de arranque, nadie podrá saber que son mis discípulos. Y luego da esa cuestión condicional: si acaso se aman unos a otros, si acaso aprenden a amarse unos a otros. Lo interesante de la historia es esta: es que estos discípulos eventualmente les cae el 20. Se lleva a cabo el capítulo 2 de Hechos. Pentecostés, son llenos de su espíritu y empieza este movimiento que es una fuerza imparable. Pero esto se refleja en una vida, un estilo de vida que eventualmente, escuchen esto, cada uno de estos hombres, con la excepción de Judas, porque se mata solo, pero cada uno de ellos no solamente aprenden a vivir como Cristo, pero eventualmente mueren como Cristo. Entonces sueñen conmigo con una generación de hombres y mujeres en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Sueñen con una generación en la iglesia donde nuestra característica es que nuestro modo, nuestro estilo de vida, la persona que hemos dado la bienvenida, la persona que hemos despedido, las creencias que Cristo tuvo en nosotros es lo que produce discípulos. ¿Por qué? Porque solo podemos reproducir lo que somos, no lo que sabemos. Lo que sabemos es importante, que en un momento dado se refleja en quién somos cada uno de nosotros.